¿Que se siente tú aquí, ma? No, porque yo voy a abrir la puerta. Yo abro, por eso desde aquí. Creo que ahorita Estoy a gusto. viene Romelia en camino. Lili, tráeme una silla de la esquina, pero es que ya no va a pasar. Pero ellos están calmados. Y aquí que no les gusta sentarse. Que se sienten ahí. Ricky, ¿me ayudas a repartir las hojas, por favor? Les iba a decir que las niñas pueden usar el baño de acá, de la Adelante, recámara adelante. de visitas. Y los muchachos acá en el jardín hay un baño. ¿Cómo estás? Bueno, siéntate, donde quieras. ¿Qué? Sí, Empezó. Que digo que los muchachos, hay un baño en el jardín. Porque no sé, como que no llena mucho. Bueno. ¿Todos ven? ¿Todos ven ahí? Sí. Todos tienen pluma. ¿Le fallaste? ¿Era en la cara? Ay, divinas. Ahí hay más plumas, los que necesitan, ahí hay más plumas. Ahí hay una. Pero mi hija hay otros muchachos que no te conocen. Bueno, ahorita nada más va a haber una persona, pero como introducción, la clase, ahorita estamos viendo los atributos de Dios, ¿verdad? Habíamos visto las primeras tres clases sobre interpretación bíblica, un poco de hermenéutica, ver el contexto, ligarlo al evangelio, crear un puente de principios teológicos y luego buscar una aplicación. Lo vamos a seguir viendo con temas así de teología sistemática. Ahorita estamos viendo quién es Dios y sus atributos. Empezamos con la santidad de Dios, que es el atributo de Dios el cual se desprenden todos los demás. Ahí Isaías nos da el relato de la visión que tuvo y cómo los serafines cantaban santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Entonces veíamos que es el único atributo que se menciona como a la tercera potencia, ¿verdad? Que hace la repetición de 3 veces, santo, santo, santo. Vemos en la Biblia que Dios es santo por muchos pasajes, por muchos libros de la Biblia, pero nunca vemos que Dios es amor, 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 o fuerte, 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 poderoso, poderoso, poderoso. Vemos que Dios es santo, 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 ¿verdad? Lo ponen a la tercera potencia para darle énfasis y su respectiva importancia, ¿verdad? Pásale, Isaac, todavía estamos nada más hablando del estudio pasado. Ahí hay una hojita, si gustas tomarla, y una pluma ahí. Sí. Entonces eso fue el estudio pasado, pero lo íbamos a dividir en 2, porque era un tema importante. Ya los demás atributos los vamos a ver en un estudio. Pero ¿qué les parece si damos gracias y empezamos a ver el tema de hoy? ¿Sí? Vamos a dar gracias, hacer una oración. Padre, gracias, Señor, porque como dice tu palabra, lo podemos ver que tú eres santo, santo, santo. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú mereces
nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra adoración, toda nuestra vida, Señor. Cada acto que hacemos, Señor, lo deberíamos dedicar a ti, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí entre nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, Señor. Pero sobre todo gracias por tu santidad, Señor, porque siendo ese Dios santo, apartado del mal, tú nos amas, Señor, y tú ves a Jesucristo en nosotros, Señor. Y nos ves justos, nos ves santos, apartados para ti. Te damos gracias por este estudio que vamos a ver. Habla a través de tu palabra, Señor. Que podamos descubrir quién eres tú. Y que a esa misma vez, Señor, podamos darte a conocer por lo que tu palabra dice de ti, Señor. Te doy gracias por las personas que están aquí, Señor, por este tiempo que podemos tener. Por las personas que vienen en camino, Señor, guárdalas también. Y las personas que no pudieron venir, Señor, que puedan ver esta clase, Señor, en el video, Señor, y que puedan también conocerte, Señor. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, entonces vamos a dar por inicio la clase 5. Vamos a continuar viendo el atributo de Dios, la santidad. En el estudio pasado habíamos hablado de que el estudio iba a abarcar 3 puntos importantes. Íbamos a estudiar el concepto de la santidad, que fue lo que vimos el estudio pasado, y este estudio vamos a ver estos 2. La santidad de Dios afecta nuestra adoración hacia Él, y aprender o conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros después en respuesta a su santidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo vamos a ver el día de hoy. Para entrar en contexto, vamos a leer una vez más el capítulo 6 de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí vamos a leer, ¿verdad? Entonces hablábamos el estudio pasado de la santidad de Dios, de este atributo de Dios que se menciona 3 veces en la Biblia para dar un énfasis, y es el único atributo que se menciona a la tercera potencia, como habíamos dicho, ¿verdad? Hay otras cosas que se mencionan a la tercera potencia, pero no son atributos de Dios, pero ahorita vamos a ver que son importantes. Vamos a leer aquí la primera cita de Matthew Henry. Dice: ningún atributo de Dios es más terrible para los pecadores que su santidad, ¿verdad? Porque decíamos que al conocer a Dios, al conocer la santidad de Dios, podemos darnos cuenta de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Que hay una distancia abismal entre la santidad de Dios y entre quiénes somos nosotros. Entonces, R.C. Sproul estaba escuchando la clase y decía: si hiciéramos una encuesta de 1000 personas y a todas les preguntamos si eres perfecto, ¿qué te dirían las personas? ¿Cuál fuera la respuesta más común? ¿Hay alguien ahí en la puerta, pa? Sí, ¿cuál fuera la respuesta más común? No, pues no soy perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto, ¿verdad? Hay frases que a veces usamos para excusarnos, como: es de humanos equivocarse, ¿verdad? Es de humanos errar, o todos se equivocan, o todos lo hacen, ¿verdad? Entonces, si hiciéramos la encuesta, yo creo que las 1000 personas nos dirían: pues nadie es perfecto, nadie es perfecto. Adelante, pásenle. Gracias. Ahí hay una hojita.
Ahí hay una hojita si gustan tomarla. Entonces, si hiciéramos esa encuesta, yo creo que todas las 1000 personas nos dijeran, no, pues no soy perfecto, nadie es. Pero yo creo que de esas 1000 personas a las que le hiciéramos esa pregunta, yo creo que ninguna entendería la seriedad de no ser perfecto, ¿verdad? La seriedad ante Dios de no ser perfecto, porque dice que cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos. Entonces, si no hay perfección, estamos en un problema, ¿verdad? Si no hay la perfección en nosotros. No es que nosotros busquemos la perfección por nuestras fuerzas. Vemos que tenemos a Jesucristo el justo, que está en nosotros, y Dios es el que ve en vez de nosotros, y por eso nos ve perfectos, ¿verdad? De otra manera estaríamos alejados. Decía Martín Lutero que la santidad de Dios es traumática para el pecador, ¿verdad? Porque entendemos quién es Él y quién es el pecador y lo distante que estamos, cosa que nunca pudiéramos acercarnos a Dios si fuera por nuestras fuerzas, ¿verdad? Dice, entonces ya que estamos en el tema, ya que vimos unos pasajes de Isaías, quiero ver algunos pasajes de personajes en la Biblia que pudieron plasmar o pudieron percibir la santidad de Dios y cuál fue su respuesta, y después vemos cuál fue la respuesta de Isaías. Pero si me acompañan aquí lo voy a proyectar a Hechos 7, 31. Vemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Alguien que pudo percibir la santidad de Dios. Acuérdense que cuando le habló por medio de la zarza ardiente, ¿verdad? Dice, le habló de voz audible, le dijo, Moisés, quita tu calzado, ¿verdad? Porque estás entrando al lugar santo. Dice, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la respuesta o la actitud de Moisés ante ver la santidad de Dios? Dice que temblaba, ¿verdad? No se atrevía a mirar. En otra versión, en la Biblia textual, dice, al verlo entonces Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para observar le llegó la voz del Señor, ¿verdad? En la NTV, Moisés quedó asombrado, ¿verdad? Al ver la visión, al ver al Señor ahí por medio de la zarza ardiendo, se sorprendió, ¿verdad? Entonces, también veamos el ejemplo ahí en Éxodo, cuando Dios da los mandamientos en el monte Sinaí. Cómo era la escena, ¿no? Que Dios hablaba, tronaba, temblaba la montaña. La gente decía, Moisés, habla tú, ¿verdad? Porque nosotros vamos a perecer, vamos a morir. Entonces esa fue la actitud, la respuesta de Moisés al encontrarse con la santidad de Dios. Vamos a ver cómo le fue a Job cuando Dios le responde, ¿verdad? Job, todo lo que estaba pasando en su aflicción, pues él nunca llegó a maldecir a Dios, ¿verdad? Pero sí lo cuestionaba, ¿verdad? Nosotros como humanos, pues nos cuestionamos muchas cosas, y es permitido, vemos que es permitido cuestionarnos, pero encontramos descanso en la palabra de Dios, ¿verdad? En lo que Dios dice. Entonces, nada más miren la respuesta de Jehová hacia Job. Se respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú lo puedes, que hay pensamiento. Esto es cuando, antes acá en el 41, en el 40, Jehová se manifiesta, ¿verdad? Y le empieza a decir a Job, ¿dónde estabas tú cuando hice esto, ¿verdad? Cuando creé la tierra.
Dice, ¿dónde estabas tú? ¿Quién me aconsejó? ¿Quién me ha dicho? Empieza a decir de Leviatán, ¿verdad? A ver, ¿podrás tú enganchar a Leviatán con un anzuelo, sujetarlo, horadar su nariz? Tienes el mismo poder que yo. Y le empieza a decir Jehová Dios a Job quién es él, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, ¿verdad? Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, le dice a Dios Job, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. O sea, a tal punto de encontrarse con Jehová que, como Isaías, ¿verdad? Que maldito de mí, miserable de mí, o sea, ha llegado mi fin al ver la santidad de Dios. Y así mismo Job dice, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento, ¿verdad? De haberte cuestionado, de haberte preguntado, de haberme quejado. Conste que estaba en sufrimiento Job, dice. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová, bueno, ya después va con los amigos, ¿verdad? Pero esa es la respuesta de Job, o sea, arrepentirse, si me aborrezco, o sea, no soy nada, me arrepiento en polvo, en cenizas. Vamos a ver la respuesta de Habacuc. Habacuc le reclamaba a Dios, decía, ¿dónde estás, Dios? O sea, ves la maldad de todo lo que sucede y no haces nada, ¿verdad? Siendo tú un Dios santo, siendo tú un Dios justo, ¿por qué no haces justicia en la tierra? Esas eran las palabras de Habacuc, ¿verdad? Pero después Jehová empieza a responderle, ¿verdad? A Habacuc. Y ya Habacuc empieza con su oración hacia Jehová y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿verdad? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. O sea, Habacuc, que pedía por juicio, por justicia, empieza a pedir misericordia después de haber conocido o escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Era tanta o sea, se había maravillado tanto Habacuc que ya que conoció ahora sí a Dios, ahora sí dice, ten misericordia, ¿verdad? De mí, también del pueblo que te estaba pidiendo justicia, también ten misericordia. Dice más adelante, en el verso aquí, dice, oí a Jehová su voz, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. O sea, él empieza a decir, aquí en el verso 16, dice, yo escuché a Jehová, ¿no? Y se conmovieron mis entrañas, y mis labios palpitaron al oírlo. La podredumbre entró en mis huesos, y dentro de mí mismo me estremezco, porque debo esperar quieto el día de la adversidad, cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas. Aquí en otra versión dice, se me doblaron las piernas, caí, temblé de terror. Entonces vemos que no era cualquier cosa encontrarse con Jehová, admirar su santidad, admirar su poder, su gloria. Y vemos que esas eran la respuesta de muchos hombres en la Biblia, ¿verdad? Que se toparon con la santidad de Dios. Y si regresamos a Isaías dice, ay de mí que soy muerto. Esa fue la respuesta de Isaías ante ver la santidad de Dios. En otras palabras habíamos visto, ¿no? que decía,
ay de mí, muerto soy. En otra versión, todo se ha acabado para mí. Ay de mí, estoy perdido. Pero si se fijan, hay un común denominador en estas versiones, que es el ay, ¿verdad? Es una expresión de estar sorprendido, pero es otra expresión que ahorita la vamos a ver más adelante. ¿Qué era un profeta? ¿Quién era un profeta? En el Antiguo Testamento pues había profetas de parte de Dios. ¿Quién era un profeta? A diferencia de un sacerdote. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un sacerdote en el Antiguo Testamento y un profeta? El profeta daba un mensaje, era el portavoz o el vocero de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? Y el sacerdote era el vocero del pueblo hacia Dios, ¿verdad? Entonces el profeta hablaba de parte de Dios y traía bendición o traía maldición, ¿verdad? Era un mensaje, eran buenas nuevas o eran malas noticias, ¿verdad? Vemos que para un profeta era porque era una persona justificada ante los ojos de Dios, o sea, era santa ante los ojos de Dios, era justo, era recto, y por eso Dios lo levanta como profeta para hablar en pos de él, ¿verdad? Entonces veíamos que un profeta era una persona superior, está en una posición superior a todo el pueblo, ¿verdad? Porque era el que hablaba de parte de Dios. Y cuando el profeta hablaba, no era como que le decía al pueblo, pues en mi opinión, yo pienso que debemos de hacer esto, ¿verdad? O yo pienso que esto es lo correcto, o quiero sugerir. No, o sea, él decía, dice Jehová, ¿verdad? Jehová dice esto, y lo que decía, eso se cumplía, no había de otro. Mientras que un sacerdote pues externaba lo que el pueblo, los pecados del pueblo, la preocupación del pueblo, las peticiones del pueblo hacia Dios, ¿verdad? Entonces veíamos que un profeta era una persona en autoridad, era superior a cualquier otra persona porque era la voz de Dios. Y sin embargo vemos cuál fue la actitud de Isaías, ¿no? De un profeta de Dios, el portavoz de Dios. Era una actitud de terror, de caer muerto, ¿verdad? Ante ver tal grandeza de Dios. Entonces vemos ahorita, les dije de esta frase, ¿verdad? De ay de mí, ay de mí. Entonces hay esto en el Nuevo Testamento también lo podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús pues fue un profeta también, ¿verdad? Que hablaba por parte de Dios, y él también usaba esta palabra, ¿verdad? Esta palabra para traer bendición o para emitir un juicio. Por ejemplo, Jesús decía, para decir benditos son, usaba la palabra bienaventurados. En las bienaventuranzas, pues bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos serán consolados, bienaventurados los pobres de espíritu, etcétera. Usaba esa palabra para bendición, Jesucristo. Pero él también usaba la palabra de ay, como para emitir un juicio, ¿verdad? Y lo podemos ver, ay de vosotros. Veíamos para emitir un juicio, en Mateo, los evangelios, ¿no? Decía, por ejemplo,
en el verso... ¿Qué era? Perdón, no tenía este verso, pero aquí vemos varios pasajes en donde Dios usa esta palabra ay, ¿verdad? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Si vemos la palabra de Cristo ay para emitir un juicio, ¿verdad? Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Sí? Aquí hay otros pasajes: ay de vosotros, escribas y fariseos, y empieza a emitir un juicio en contra de esas personas con esta frase, ¿verdad? Ay de vosotros. Y si se fijan, es la misma palabra que Isaías usa. Isaías usa ay de mí. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? O sea, que el mismo Isaías emite un juicio contra sí mismo de maldición. O sea, él mismo se maldice y dice ay de mí, ¿verdad? Las mismas palabras que usa Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, emite un juicio contra ellos de maldición. Y el mismo Isaías usa ese mensaje, ese oráculo de maldición contra él mismo. O sea, ya no es contra el pueblo, contra él mismo se maldice: ay de mí, que soy muerto, ¿verdad? Entonces, hay otro juicio que es elevado a al tercer grado de repetición en Apocalipsis. Dice aquí, Apocalipsis 8:13. Era cuando van a sonar, cuando está profetizando de las trompetas que vienen para declarar la venida de Jesucristo. Dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que estarán para sonar los 3 ángeles, ¿verdad? En otra versión: entonces miré hoy la voz de un águila que cruzaba los cielos, gritando fuerte: terror, 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 ¿verdad? Es como un juicio. Terror para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Entonces vemos que esta palabra es muy común para emitir un juicio, algo que va a venir contra ya sea un pueblo o contra una persona. Y vemos que es lo que usa Isaías para maldecirse a sí mismo. Entonces, Isaías emite un juicio sobre sí mismo de maldición, de muerte, por ver la santidad de Dios. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Isaías? La primera vez que Isaías entendió quién es Dios, entendió quién era él, ¿verdad? O sea, vio a Dios, vio su santidad, vio su grandeza, su magnificencia, y por primera vez entendió quién era él. Era hombre impuro de labios, habitaba con pueblo impuro de labios. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a nosotros, ¿verdad? O sea, poniéndonos nosotros en el lugar y conociendo a ese Dios santo, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Si podemos ver Apocalipsis 4. Del 8 al 11. Dice, esta es la visión que tiene Juan, ¿verdad? Que es muy parecida a la que tiene Isaías, ¿verdad? Vio a los mismos seres celestiales de 6 alas, vio las lámparas, vio el templo, vio el trono, y cantaban
lo mismo, ¿verdad? O sea, veían que cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, esa era dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Pues rendirnos en adoración suprema, ¿verdad? Y aquí puse un comentario, ¿verdad? Que mi alabanza y adoración no tienen que ver con cantar o escuchar música con letras cristianas. Es obedecer y temblar ante su palabra y su santidad. Eso es adoración, ¿verdad? Y tales adoradores busca, ¿verdad? Que le adoren en espíritu y en verdad. Y si podemos ver Isaías 66, del 1 al 2. Isaías está lleno de la santidad de Dios, ¿verdad? Una vez que en los primeros capítulos Isaías se topa con la santidad de Dios, todo lo que sigue escribiendo es de la santidad de Dios, ¿verdad? Es el de los libros que más se escribe la palabra santo. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel, ahorita con lo que voy es la adoración. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de adoración y alabanza, ¿verdad? Son cosas que tenemos dentro de la iglesia que son un mal concepto, ¿verdad? Pensamos que la alabanza son las canciones rápidas que tienen batería, y la adoración son las canciones lentas, en las que puedo llorar, en las que puedo expresar. Y no estoy diciendo que no podemos llorar ante la presencia de Dios. Claro que debemos de hacerlo, y el Espíritu Santo nos contrista, ¿verdad? Para poder humillarnos. Pero la adoración y la alabanza va más allá de la música, va más allá de un acto cualquiera, ¿verdad? Mi adoración, como ahorita lo vamos a ver, ¿qué es la adoración de la manera bíblica, ¿verdad? De lo que la Biblia nos dice. Aquí en este pasaje de Isaías 66, el pueblo de Israel le quiere construir un templo a Dios, ¿verdad? Donde habite Dios. Y muchas veces podemos hacer cosas buenas con la motivación incorrecta, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, pues era bueno, la idea era buena, construirle un templo al Señor, pero su motivación detrás de eso estaba completamente incorrecta, ¿verdad? Y Jehová les contesta, dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Acá dice, o sea, los que sacrifican esto, o sea, no es nada, es como un ídolo, ¿verdad? Entonces dice que es abominación, o sea, como un acto bueno motivado por una motivación incorrecta puede ser abominable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y ante su santidad. Entonces Jehová les responde, o sea, ¿me quieres construir una habitación, una casa donde repose? Pero me dice: la tierra es el estrado de mis pies, yo construí todo, o sea, ¿cómo me vas a construir algo a mí? Yo hice todas las cosas. Entonces tengo que adorar a Dios, ¿verdad? Es obedecer y temblar ante su palabra. Eso es lo que Él quiere, que seamos pobres y humildes de espíritu,
que estemos hambrientos de su palabra, ¿verdad? Que temblemos, que tengamos reverencia, respeto, que tengamos devoción ante quién es Él. Él es un Dios santo, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es adoración, eso es alabanza. Entonces vimos ya la respuesta de Isaías, que él mismo se decreta un juicio de maldición hacia su persona, de muerte, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Dios después de lo que responde Isaías, ¿verdad? Dice: entonces, después de que Isaías emite juicio contra él, dice: de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y aquí yo una pregunta, o sea, ¿por qué dice hombre inmundo de labios? ¿Por qué se refiere a sus labios? ¿Por qué se referirá a sus labios? Es una buena pregunta, ¿verdad?, que nos podemos hacer. ¿Por qué no dice, pues mi corazón está entenebrecido o incorrecto, o mi espíritu, no sé? Y Jesús mismo enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra, ¿verdad?, sino lo que sale. Y lo que nosotros hablamos, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, ¿verdad?, porque de él mana la vida. También dice que en nuestra boca podemos hablar maldición y podemos hablar bendición. Entonces, lo que sale es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Y nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Isaías se consideraba hombre inmundo por lo que había dentro de él, que al final era lo que salía de él, lo que hablaba. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios después de lo que Isaías dice, ¿verdad? O sea, Isaías se arrepiente, dice: yo no soy digno, mejor me es morir en este instante que estar aquí. Y dice que Dios da la orden, ¿no? Dios da la orden a un serafín, dice que vuela hacia Isaías y dice: teniendo en su mano un carbón encendido, es tomado del altar de Dios con unas tenazas, ¿no? Es parte de la alabanza, del incienso que se está entregando ahí. Y dice: y tocando con él sobre mi boca, o sea, él mismo reconoce su pecado de sus labios y lo toca el serafín. Ojo, el serafín tomó el carbón con unas tenazas, ¿verdad?, y se lo pone a Isaías en la boca. O sea, qué tan sensibles son los labios, ¿verdad? Es la boca. Ni el mismo serafín pudo tomar el carbón con su mano y ponérselo. Lo tuvo que tomar con unas tenazas y se lo puso sobre su boca. Y después decreta, ¿no? Dice: he aquí que esto, o sea, el carbón tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, ¿sí? O sea, esa fue la respuesta de Dios. Limpió a Isaías y lo purificó, ¿verdad? Isaías reconoce su pecado, reconoce quién es, procede a un arrepentimiento. Y yo creo que era más, o sea, que un arrepentimiento. Al considerarse hombre muerto, estaba realmente arrepentido, ¿verdad? Isaías conocía quién era él. Entonces Dios lo limpia y lo purifica. Tiene misericordia. Dios tiene misericordia de Isaías, porque Dios pudo haber tomado una actitud de: no, Isaías, no te preocupes, ¿verdad?, como habíamos dicho en el primer estudio, de que no pasa nada, Dios es amor, yo soy bueno, ¿verdad?, yo soy misericordioso. No, te lo estás tomando muy en serio, te estás tomando mi santidad muy en serio. No fue así. Sin embargo, Dios se muestra misericordioso. Y no solo se muestra misericordioso, vamos a seguir viendo el pasaje, pero también se muestra con su gracia, ¿verdad?
Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. No solo se muestra misericordia, sino que no le da lo que él merece, ¿verdad? Porque él merece muerte. En ese momento él debió haber muerto, Isaías. Pero Dios se ve misericordioso. Y no solo se vio misericordioso, sino que usa a Isaías, lo levanta como profeta de Israel, le da una tarea, le muestra de su gracia, le da un don, le da una oportunidad. Entonces vemos que fue limpio su pecado y su culpa, o sea, ya no era culpable Isaías. Isaías había procedido al arrepentimiento y ya no era culpable, y ya no era tomado en cuenta su pecado, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Después se oye la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nótese el plural, ¿verdad? Nosotros, o sea, la Trinidad, Dios Trino. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías después de que es quitada su culpa y limpio su pecado? Isaías procede con obediencia y una entrega voluntaria, ¿verdad? O sea, era un privilegio para Isaías, ya era un privilegio y una esperanza grande no haber perecido, ¿verdad? En ese momento Isaías, debido a la misericordia de Dios, no muere, ¿verdad? Y de ahí Dios lo pudo haber despachado, ¿verdad? Bueno, Isaías, ya vete, ya eres limpio, ya no eres culpable. Pero Dios hace una pregunta. Dice: ¿a quién enviaré? ¿Verdad? Le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías es voluntaria, es obediencia y entrega completa, ¿verdad? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Voy a ser tu portavoz para el pueblo. Y escuchando a R.C. Sproul, decía que una de las cosas que él extrañaba de la Iglesia Católica Romana era el confesionario, ¿verdad? Que tú ibas a confesarte y escuchabas al Padre decir: no peques más, o sea, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y él decía que eso era lo que extrañaba, o sea, R.C. Sproul, eso extrañaba, escuchar eso, ¿verdad? Porque de cierta forma la gente escucha eso y como que se le calma la conciencia, ¿verdad? Se le calma la conciencia, pero no han procedido al arrepentimiento genuino. Quizá algunos sí, pero les calmas la conciencia. Entonces, de alguna manera, él decía: yo extraño escuchar eso. Ahora imagínate la posición de Isaías, de haberlo escuchado de Dios mismo, diciendo, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados, eres limpio, ya no eres culpable, eres justo delante de mí, ya no hay nada, ¿verdad? Tú y yo estamos bien. Imagínate qué es lo que darías por escuchar a Dios mismo decirte: tus pecados te son perdonados, eres limpio, tu culpa es quitada, ¿verdad? Sería pues glorioso, ¿verdad? Escuchar a Dios mismo diciéndonos esas palabras. Y es lo que Dios hace a través de Jesucristo. Él nos dice, todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Al que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Dios se muestra misericordioso, que no nos da lo que merecemos, y se muestra también un Dios de gracia, que nos da lo que no merecemos, ¿verdad? Entonces, R.C. Sproul dice, hay 2 citas de él, dice: Dios tomó a un hombre pecador y lo hizo un profeta. Él tomó un hombre con labios impuros y lo hizo su portavoz, ¿verdad? Vemos que pues esto es muy cierto y aplica con nosotros. O sea, Dios toma a nosotros siendo pecadores y nos hace
portavoces suyos de su evangelio, de su mensaje de salvación. Y otra de las citas de R.C. Sproul es: Dios revela nuestra pecaminosidad gradualmente, un poco a la vez. Dios le mostró su pecado a Isaías todo en una sola vez. No es de extrañarse porque se consideraba totalmente arruinado y muerto, ¿verdad? O sea, Isaías, nosotros en esta vida hay algo que se llama santidad, ¿verdad? Es un proceso progresivo que vamos perseverando. Dice que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que vamos progresando, vamos alcanzando mayor santidad, mayor compromiso, y el Espíritu Santo nos redarguye poco, ¿verdad? Un día nos redarguye de una cosa, al siguiente día actuamos de una manera y nos redarguye: oye, hiciste mal esto. A través de su escritura, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de juicio, ¿verdad? De justicia. Entonces, poco a la vez, cada vez un poquito a la vez nos va redarguyendo y nos va mostrando nuestro pecado. Pero a Isaías se lo mostró así de, por así decirlo, de sopetón, ¿verdad? O sea, toda su maldad, toda su iniquidad, toda su injusticia, se lo mostró así, ¡pum! Y pues no es de extrañarse porque él se consideraba hombre muerto, ¿verdad? Porque vio toda su maldad, todo su pecado, quién era él. Gracias a Dios que no es el caso con nosotros, ¿verdad? Porque vemos muchos casos en el Antiguo Testamento. Era Usa, ¿no? El que cayó muerto por querer detener el arca de Dios. Ananías y Zafira, cómo cayeron muertos ante un Dios santo, ¿verdad? Gracias a Dios que no pasa eso con nosotros. Hubiera un matadero, ¿verdad? En las calles, así. Gracias a Dios por eso, que Dios es paciente, es misericordioso y ve a Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Somos justos ante sus ojos, somos justificados, somos perdonados, ¿verdad? De nuestra culpa, pero tenemos que primero proceder al arrepentimiento, ¿verdad? No hay perdón si no hay arrepentimiento. Es una condición. Dios no perdona sin un arrepentimiento. Siempre está condicionado a. Entonces, que tomemos esa actitud, ¿no? Que tomó Isaías, de ir conociendo más a Dios, sorprendernos y humillarnos, ¿verdad? Como ahí decía, ¿qué es lo que Dios quiere? O sea, muchas veces preguntamos: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Dime cuál es tu voluntad. Su voluntad ya está escrita, ¿verdad? Que obedezcamos y temblemos ante su palabra y su santidad. Eso es lo que Dios quiere. Y más, ¿verdad? Toda la revelación que tenemos ya es su revelación y su voluntad escrita. Hay cosas que no sabemos de quién es Dios y su voluntad oculta, pues eso no lo podemos saber. Pero por lo pronto podemos fiarnos y guiarnos por su voluntad escrita, que es que obedezcamos y temblemos ante su palabra y su santidad, ¿verdad? Así que vamos a terminar este tiempo entonando un canto, ¿verdad? Que está, muchos lo han escuchado, y está muy ad hoc a lo que Isaías expresa, ¿verdad? En estos pasajes. Entonces, que lo podamos cantar con entendimiento y de corazón, ¿verdad? Sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Ante tu majestad,
a través de tu palabra, Señor, por dejarnos conocer un poco más de tu santidad, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos reveles quién eres tú, Señor, a través de la Escritura, a través, Señor, de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a cumplir tu voluntad, como dice, Señor, obedecer y temblar ante tu palabra y tu santidad, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria a ti. Amén. Amén. Bueno, ese fue el estudio de hoy. No sé si hay alguna